Hola, esta clase es una introducción a P5. Espero que les parezca interesante. P5 no es otra cosa que una librería de JavaScript, pero es una librería que es heredera de una idea, una iniciativa de diseñar código pensado para artistas visuales, es decir, código que permita llegar rápido a decisiones visuales. Y es parte de todo un conglomerado de lenguajes de programación, de librerías y frameworks que están dedicados a algo que se llama Creative Coding, que es código con el fin de explorar el código mismo, ¿no? El fin de explorar las sensaciones, la realidad, las imágenes, los sonidos a través del código. El código como una herramienta expresiva más, como dibujar o como escribir para hacer retratos o para hacer poemas. Uno de las iniciativas iniciales, digamos, que tuvo éxito y mucho despegue fue Processing. Y Processing, que existe desde el 2001, es el resultado de la tesis doctoral de Casey Rees y Ben Fry, que son dos personas que se graduaron del MIT en aquel entonces y siguieron un poco el legado de John Maeda, que tenía un proyecto que se llamaba Design My Numbers. Entonces, Processing funciona con Java. Entonces, si uno quiere usar Processing en la compu, me parece que tengo instalado Processing aquí, sí, no lo uso mucho. Pero Processing luce así. Processing les va a pedir que instalen Java en su computador y luce más o menos así. Es una consola donde yo puedo poner eh, el código que sea necesario, ¿sí? Y va a correr aquí mismo dentro de esta plataforma. Yo puedo cambiar los modos de processing para que funcione con otros lenguajes. Me parece que puedo hacer P5 mode o Python mode o qué sé yo. Entonces lo que sucede con processing es que fue hecho en Java porque en aquel entonces Java era muy flexible y podía correr directamente en los navegadores y podía transmitirse el código creativo a través del Internet. Pero luego probó ser una alternativa no tan viable porque había como hacer virus, me parece, un problema de seguridad con los navegadores, en fin. En los últimos años, JavaScript ganó más importancia que Java, se flexibilizó y entonces alguien muy amablemente se le ocurrió traducir todo processing a P5, perdón, a JavaScript, y eso es P5. Entonces, si se fijan, aquí en este sitio web de Processing oficial tenemos Processing Foundation, que es básicamente la organización que mantiene vivo Processing, Processing Android, y Processing, aquí tenemos P5, fíjense, y Processing Python. Entonces hay algunas opciones. Otra opción interesante de Creative Coding es Open Frameworks. Actualmente no he hecho la investigación exhaustiva de cuál de estas opciones se acopla a las necesidades contemporáneas. Pero básicamente, como son lenguajes de programación clásicos, Open Frameworks está hecho en C++ y JavaScript está en crecimiento. Creo que como que siguen actualizadas, es decir, hay cómo hacer inteligencia artificial, hay cómo hacer algunas experimentaciones con esto. Dicho sea de paso, el fondo de pantalla que ven ahí de fondo fue hecho en Open Frameworks, que con un sketch que hice de código creativo en 3D. Ahora bien, volvamos a P5. Entonces, como P5 es JavaScript, significa que lo podemos correr directamente en el navegador, ¿sí? Entonces, las ventajas de esto van a ser que podamos embeder en un sitio web nuestros diseños o nuestras experimentaciones de interacción, ¿sí? Sin mayor problema. Por ejemplo, aquí deben haber algunos ejemplos, enseñar ejemplos, por ejemplo, si buscamos ejemplos, ah, nos vamos a dar cuenta que estos corren directamente en el navegador. Aquí tenemos el juego de la vida, que es un interesante paradigma de creación o de, digamos, de movimiento de los puntos de estos en función de las formas, en fin. Podemos conversar de esto en otro día. Entonces, si ustedes ven los ejemplos que están en la página de P5, todos ellos vienen con el código, ¿sí? Y
les muestra de qué se trata el ejemplo. Entonces los ejemplos son interesantes para aprender cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, iteración, no sé qué será esto de iteración. Ah, flujos de control. For, for. Ya vamos a ver qué es esto de for, en fin. Entonces, es un lugar interesante para resolver problemas comunes, ¿no es cierto? Y aprender em, experimentos particulares. Ahora, hay otras librerías que también son de código creativo que son muy interesantes que yo recomendaría para JavaScript, que son D3. Por lo general, todos estos proyectos terminan en JS. D3 es una librería hecha para visualización de datos. Entonces está más centrada en esto de las narrativas a través de los datos, ¿sí? Pero fíjense que son interactivas, ¿sí? Y además de ser interactivas, pueden monitorear datos en tiempo real, es decir, si estos datos cambian en una base de datos, el gráfico se va a actualizar. En este caso, bueno, le di clic a uno. Entonces es interesante esta librería de 3 JavaScript, de 3 JS para visualización de datos. Hay otra librería interesante de Creative Coding que se llama Paper.js. Paper.js es una librería que es interesante porque trabaja vectores. ¿Se acuerdan? Nosotros conocemos las curvas de Bézier o los vectores a través de Illustrator. Y Illustrator tiene una consola de programación que permitía meter código en Illustrator y generar cosas paramétricas. Y este señor de aquí, el que hizo esta librería de JavaScript, es el que hizo la librería para Illustrator que se llamaba, por aquí está, Graphics Script, Script on Open Source, Papers Based in the Ledge, ya, Scriptographer, Adobe Illustrator. Entonces, Scriptographer es un ambiente que permite programar en Illustrator, ¿sí? Que le acuerdan, alguna vez conversamos en clase que lo que se hace en P5 no se puede hacer en Illustrator, pues sí se puede de cierta forma con este Scriptographer. Entonces este señor, Jurg Legny, no sé cómo se pronuncia su nombre, dice Papers developed by Jurg Legny y Jonathan. Es interesante esta librería que sí les recomiendo aprender porque el resultado de esta librería, este es del señor Jurg Legny, es un artista de nuevos medios, mm, a mi parecer de los más pros. Em, Esta librería permite generar gráficos vectoriales. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con P5 también se puede hacer vectorialmente, pero mayormente lo vamos a trabajar en píxeles. Este señor hizo esta librería para trabajar gráficos vectoriales del navegador con JavaScript. Y él tiene algunos proyectos interesantes que tienen que ver con cómo se dibujan estos gráficos. Y tiene este proyecto interesante largo sobre ah, este plotter vertical, que es un robot de dibujo con 4 servomotores y sus respectivas poleas. Uy, perdón. Y lo que hace es dibujar en la pared. Este plotter de dibujo, básicamente. Tiene su nota personal de dibujar con tiza sobre pizarrones de tiza, que es propio de él, ¿no? De su discurso. Y pueden revisar su sitio web, se llama Jurg Legny. Si es que se olvidan, pues buscan este Paper.js. Hay otra librería de JavaScript que es interesante para gráficos tridimensionales, que alguna vez la conversamos, que es 3JS. Entonces, 3JS, fíjense que cada vez que termina algo en JS, como Paper.js, D3JS, 3JS, son librerías de JavaScript. Entonces, es un lenguaje de programación que ha permitido generar librerías para cosas muy complejas. Por ejemplo, este D3JS es una librería para manejar gráficos tridimensionales de forma más fácil de lo que serían normalmente, digamos. Es una implementación brillante. Entonces, con esta librería es posible hacer gráficos avanzados en 3D. Veamos si es que esto carga al tiempo que debería para hacer sitios web en 3D. Claro, no solo sitios web, también cosas experimentales. Si quieren ver cosas experimentales, vamos, ¿qué pasa con este?
Este es el portafolio de un señor. Entonces, fíjense que es un espacio tridimensional 100% interactivo. ¿Sí? Es un espacio interactivo. Creo que yo puedo darle clic a esto y ver los diferentes proyectos que tiene. Skills. Estas son sus habilidades. Obviamente es programador, graphic designer, machine learning, web development, videograph. Entonces, esas son las habilidades de este señor que es un señor don capo. ¿Ya? Entonces, aquí por acá abajo está, creo, alguna información. Jesse Zhou. En fin. Management Consultant, Developer, Data Scientist, Video Game, Videographer and Digital Artist. Sí, es espectacular. Es el sueño de todo diseñador tener un sitio web tan único, en fin. Entonces, este es 3JS. 3JS permite hacer estos gráficos 3D. Ahora bien, entonces, lo interesante es que mientras aprendemos P5, efectivamente vamos a aprender a utilizar JavaScript y estas reglas de las reglas modernas de JavaScript. JavaScript cambió drásticamente en el 2015 con la última implementación y de allá para acá se volvió un JavaScript más dinámico y con cambios continuos. Obviamente no tenemos por qué aprender versiones anteriores al 2015. Lo que pasa mucho con los lenguajes de programación es que evolucionan, pero hay allá afuera proyectos muy grandes, muy fuertes, que utilizan las versiones anteriores de JavaScript. Entonces, los consorcios no pueden quitarle soporte a las versiones antiguas. Entonces, los navegadores funcionan con las versiones nuevas y con las versiones antiguas de JavaScript. Pero nosotros vamos a aprender solo las versiones nuevas. Y lo que vamos a aprender ahorita, en el próximo video, va a ser a descargar la librería. ¿Por qué? Porque JavaScript perdón, P5.js nos permite trabajar de forma online. Podemos hacer login y grabar nuestros códigos en el navegador directamente. O podemos descargar la librería. Por aquí hay una opción que dice descargar. Por aquí está descargar. Y podemos descargarnos la librería de la biblioteca completa de P5 y correr P5 en nuestro navegador directamente sin la necesidad de utilizar el editor online de P5.